Buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. ¿Sí se escucha bien? ¿No hay ningún inconveniente en el audio? Buenos días. Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias, Hilda. Sí, a veces se puede distorsionar un poquito. Bueno, yo he checado los videos, cada vez que subo los videos a la plataforma, checo el audio, checo toda esa cuestión. Nada más ustedes también chequen, obviamente, los gigas, los megas en los que estén conectados también o el ruido que tengan exteriormente, a lo mejor no. Ahorita Celeste me decía que se escuchaba un poquito muy bajo, entonces ya estuve haciendo unas cuestiones y se puede llegar a interferir, pero también ustedes chequen el ruido que tengan, no sé cómo estén conectados, por celo, por compu también. Traten de aislarse un poquito en ese aspecto y cuidar la navegación que tienen, que no se estén utilizando otras cuestiones, porque si se tiende a distorsionar como se reparten los megas de navegación, obviamente si están en su casa y tienen de 8 megas, 10 megas, 12 megas, obviamente si hay más dispositivos conectados, también tiende a bajar la calidad de, la, de la sesión en ese aspecto, sesión en cuanto a video y también en cuanto a conexión y audio. Entonces nada más chequen eso, chicos, de favor ustedes también de su parte. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario referente al capital de trabajo. Por ahí les puse una actividad. No sé si recuerden ya un poquito de esas cuestiones también. Yo los estoy preparando un poquito para los problemas que vamos a estar manejando. Por eso es importante que quede claro todas esas cuestiones. De dónde sale uno, cuál es una cuestión de cuál es la vinculación de un capital con un inventario, cómo se determina el capital del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tengan alguna duda, chicos, o algo que quieran comentar respecto a los temas. ¿Nadie? Acuérdense que estoy evaluando participación también. Tere, ¿me escuchas, Tere? Sí, maestro. Ok, no hay ningún problema ahí con tu audio, Tere, entonces. Así a veces sí como que se distorsiona todo, pero no he seguido, solo como que en ratitos. Ok, ¿ahí me escuchas claramente? Sí, ahí sí. Ok, muchas gracias, Tere. Gaby, ¿me escuchas bien, Gaby? ¿Se escucha bien? ¿No hay ningún problema? Sí, profe, sí se escucha bien. Ok, gracias. Alex, ¿andas por ahí? Alejandro, Vale, profe, ¿sí escucha claro? y ahí se escucha. Ok, perfecto. María García, ¿me escuchas, Mari? Sí, profe, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿nadie tiene ninguna duda? Ok, entonces vamos a proseguir. Si no hay dudas, en el examen saldrán las dudas.
Ok, entonces estábamos viendo toda la cuestión que incluye desde un origen de un capital del trabajo, todo lo que corresponde, todos los bienes, los contras, todas las cuentas que se manejan también. Y después obviamente viene concerniente a lo que trata de realmente administrar el trabajo, todas las cuentas que lo constituyen. Les mencionaba todo lo que abarca el capital del trabajo. Obviamente tiene que ver, como vimos inicialmente, tiene que estar vinculado a la liquidez que realmente esté manejando cada una de las empresas. Eso concierne, va de la mano directamente con la efectividad de manejar bien el capital del trabajo, tiene que ver directamente con la liquidez, con el cumplir las obligaciones. Acuérdense que es a corto plazo, porque hay obligaciones que se manejan a largo plazo también. Estas son obligaciones que se manejan a corto plazo. Obviamente nos dice que el capital del trabajo es un excedente del activo circulante, por eso ahorita les pedí la clasificación tanto del activo como del pasivo. Es un excedente del activo circulante sobre el pasivo circulante. El importe del activo circulante que ha sido suministrado por los acreedores a largo plazo y por los accionistas. Obviamente, en otras palabras, el capital del trabajo representa el importe del activo circulante que no ha sido suministrado por los acreedores a corto plazo. Entonces, obviamente, dice, no ha sido suministrado en ese aspecto por los acreedores. Acreedores es la cuestión cuando nosotros tenemos algún tipo de deuda. ¿Quién me responde qué son los acreedores? Acreedores o acreedores diversos, porque no es lo mismo acreedores que deudores. Entonces, ¿a qué corresponde ese tipo de cuenta en los acreedores diversos? ¿Cuándo lo utilizamos? Hablando contablemente, ¿cuándo utilizamos la cuenta de acreedores? ¿Alguien que sepa, chicos? ¿Nadie tiene noción de lo que son los acreedores? Maestros son las, ay, ¿cómo se dice? Bueno, son a los que les debe la empresa. Ajá, pero ¿en qué índole les debe la empresa? Porque también, por decir, le debemos a los proveedores también en determinado caso. ¿Cuándo entra Cuando, esa A cuestión? recibir un préstamo. ¿Por recibir un préstamo? Ajá, cuando, cuando cuando les debemos por un concepto distinto a mercancía, ¿no? es correcto. Cuando le debemos a un concepto distinto de mercancías, ahí entra la cuestión de los acreedores. Dice, cuenta colectiva cuyo saldo representa el monto total de adeudos a favor de varias personas cuyos créditos tienen en la empresa. Así es correcto. Específicamente es cuando debemos otra índole que no sean mercancías. Entonces es cuando utilizamos la cuenta de acreedores o acreedores diversos, como se le denomina. Entonces, por eso es importante y esta es una de las cuentas vinculadas al capital del trabajo y es una cuenta obviamente que entra dentro del pasivo, del pasivo circulante. ¿Por qué? Porque pues obviamente es a corto plazo también. Muchas gracias por su participación, chicos.
Nos dice también que el capital del trabajo es el importe del activo circulante, o sea, todo esto se denomina, va directamente al activo circulante, ojo. En la cuestión donde manejamos activo fijo es para, si vendemos algún tipo de activo fijo para invertir o para inyectar efectivo al activo circulante, ojo con eso. Dice, obviamente se considera que es un capital bruto de trabajo, es un excedente, obviamente, del activo circulante, ya lo venimos mencionando muchas veces, sobre el pasivo, representa el importe del activo circulante, obviamente que quedaría si todo el pasivo circulante fuese pagado, o sea, si no tuviéramos deudas, obviamente el capital del trabajo sería obviamente todo el activo circulante que nos conlleve a esa situación. Suponiéndose que no hubiese pérdida o ganancia al convertir el activo circulante en un efectivo también. Ese capital de trabajo corresponde a todo el activo circulante. Obviamente tiene que ver esta cuestión con los flujos de caja, como lo veíamos. El objetivo primordial también de saber administrar el capital del trabajo es manejar cada uno de los activos y pasivos corrientes de la empresa. Las decisiones de administrar el capital de trabajo y su control es una de las funciones más importantes dentro de una administración financiera y obviamente entre ellas se encuentra fundamentalmente el activo circulante, que se las cuentas por cobrar el inventario, representan la inversión de la más alta inversión en activos dentro de muchas empresas y el pasivo circulante también constituye a menudo una fuente de financiamiento importante. El capital de trabajo, obviamente, es la primera línea de defensa de un negocio contra la disminución de las ventas. Obviamente, si no tenemos en esta cuestión, por ejemplo, la pandemia que se suscitó en este año, es muy importante o era muy importante el capital de trabajo que tenían las empresas, porque obviamente si no vendían, ¿de dónde iban a pagar los sueldos? Obviamente, ¿de dónde iban a sustentar los biles, los gastos, agua, luz, renta de local, etcétera, etcétera? ¿De dónde iban a pagar si realmente su capital de trabajo no tenían en este caso algún tipo de cuestión o más grande o no era muy suficiente? ¿Quieres opinar algo, Celeste? Sí, maestro. Por ejemplo, como los cines, yo Ajá, creo que ahorita son los que más afectados se han visto porque la renta pues no deja de llegar, es correcto. los gastos de luz, de agua, de gas. Así es. Entonces, a tu manera de ver, ¿cómo contrarrestarías eso tú si fueras la gerente de un cine? Este, pues trataría de ver algunas opciones que se accedieran ahorita, por ejemplo, con contingencia, rentarlas, así como hace poco salió una noticia que se iban a rentar salas de cine a familias Ajá. o tratar de buscar la manera de que no se vea tan afectada mi empresa ni el recorte del personal, porque pues también tendría los sueldos de los trabajadores. Es correcto. Entonces, Como acoplarme ahorita a la situación en la que estamos viviendo, a la nueva actualidad, como le llaman ahorita. así es. ¿En Laredo están cerrados los cines todavía? ¿O ya dieron luz Sí, verde para abrirlos? no, de hecho, ya hasta cerraron el Cine México y nada más queda el Cinépolis. Ok. Ahí es algo muy importante. De hecho, gracias por el ejemplo en esa situación. Porque pues hoy, obviamente, pues hoy en día hay empresas que se han visto muy afectadas y pues una de ellas pues obviamente son los cines o las cuestiones a lo mejor de salones, que es donde la gente más se conglomeraba, donde la gente más iba, porque digamos, a lo mejor un restaurante pues les dieron la opción de vender para llevar, obviamente, o sea, todavía tienen esa opción,
se salvan en ese aspecto, pero por ejemplo los cines, ¿qué van a hacer? No sé, a lo mejor, no sé si alguien vaya a comprar nada más palomitas al cine, vaya, compra palomitas y se salga. Pues te hubiera estado bien, perdón que lo interrumpa, también quisieran las opciones que salían en otras partes de aquí de México, que estaban haciendo como autocinemas. Eso es una muy buena idea porque pues no te pones en riesgo tampoco ni a ti, ni a tu familia, ni a tu pareja, ni a tus amigos o con los que vayas al cine. Es correcto. Aquí, de hecho, aquí no se acostumbra mucho en México los autocinemas. En Estados Unidos sí se acostumbra un poquito más. Pero sí, o sea, no podemos dar por alto una idea o una iniciativa más que nada en esa cuestión, y podemos utilizar varios tipos pues de formas de innovar en ese aspecto también. Entonces es importante sacar ideas, o sea, sacar agua del pozo, como le denomina, del fondo del pozo, y a lo mejor en esa cuestión, a lo mejor, no sé, la parte de las fuentes de sodas, abrir para, no sé, vayan y compren y regresen sin necesidad de entrar a las salas de cine o en algún terreno implementar, a lo mejor por obvias razones, pues obvio, a lo mejor van a desembolsar algún tipo de dinero para hacer un autocine, pero pues les va a ser más redituable no estar generando ninguna utilidad o ninguna ganancia en lo que va, pues ya casi todo este año. Realmente pues los cines han estado cerrados en ese aspecto, y pues las cuestiones, los costos normalmente están siguiendo su cauce normal, rentas, luz. A lo mejor la luz puede disminuir un poco en ese aspecto, pero pues todo lo demás sigue normalmente. O sea, los trabajadores, pues obviamente, ahí la otra cuestión es, pues, eh, no depender directamente de los trabajadores en la cuestión de que, ¿sabes qué? Pues a lo mejor, no sé, darles vacaciones o cuestiones como esas, pero pues también tienen que estar pagadas. Obviamente, pues las instalaciones también te tienen que estar dándole mantenimiento, porque pues si no se deterioran. Entonces, hay cuestiones que sí a empresas les afectaron directamente, muy directamente esa cuestión. Les decía, los centros comerciales, no tanto, porque pues uno acude o algo, o sea, comprar a lo mejor muy esporádicamente ya, pero pues como quiera seguía teniendo ventas. Pero salones de eventos, pues ahí sí no estaba permitido, eh, y algunas otras cuestiones donde se conglomeraba la gente a lo mejor. Entonces, debieron de haber tenido, si tienen una buena administración en cuanto al capital de trabajo, debieron de haber tenido una buena fluidez, un monto suficiente para afrontar estas situaciones, porque si no, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Va a pasar, pues realmente, pues lo que está pasando cuando tenemos una micro y pequeña empresa. Obviamente, como ellos viven al día a día normalmente, pues no tenían un colchón suficiente para hacer frente a estas situaciones. Entonces, como un principio, pues todo se mantuvo cerrado también, pues los gastos siguen, los empleados siguen. Muchos tuvieron que pues despedir, en pocas palabras, aunque el gobierno dijera que no estaba permitido en esos aspectos, pero pues debieron de despedir a los empleados, tanto micro y pequeñas empresas, como es donde más se reflejó esa situación, porque como viven día a día, no tienen un flujo de efectivo suficiente para, no sé, estar sin trabajar a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses. Era una cuarentena, obviamente pues ya llevamos mucho más de eso, y como va la situación, todavía nos queda mucho recorrido por el camino, porque no, todavía no se da luz verde a muchas, obviamente, empresas, muchas situaciones. Y como vamos, como se proyecta y como se ha venido proyectando, pues todavía vamos a terminar el año así y vamos a iniciar el año así como lo estamos viendo. No sé, en Laredo, ¿cómo
cómo vean ustedes en este caso la economía, no sé, alguien que me quiera compartir respecto a esta situación, no sé, por la misma situación que están en la frontera, no sé qué tanto les permitan o cómo vean tanto Laredo, Texas como Laredo, Tamaulipas, no sé cómo esté la economía en este momento allá, si está igual en los dos Laredos o si en Laredo, Tamaulipas está mucho más restringido que en Laredo, Texas. No sé quién me quiere aportar algo a esa situación. Yo creo que está más, ¿cómo se dice? Como que más detenido. Estamos ahorita en luz amarilla en Nuevo Laredo, Ajá. pero en Laredo, Texas, ya les habían dado luz verde, nada más que bastantes maestros creo que se quejaron y también padres de familia para que no entraran a una clases presenciales de sus niños, porque allá sí hay más infectados. Y aquí en Nuevo Laredo pues estamos en luz amarilla, pero ahorita como estamos cambiando de clima, yo desde mi punto de vista yo considero que van a salir más contagiados por el clima como está. Y como muchos dormimos acá con el aire todavía, pues sí, Pues más dices todavía. Sí, de hecho, sí, la verdad sí. sí, de hecho, o sea, les decía, yo conozco por allá, de hecho viví muchos años en Reynosa, más que nada, y me transportaba a Laredo porque era supervisor de Franca Fronteriza. Entonces, sí, o sea, obviamente allá dormimos con aire acondicionado y luego salimos al solazo y ahorita como están, pues obviamente son climas extremos en calor y luego viene el frío, pues ese cambio pues también nos afecta obviamente a las vías respiratorias y ya no se sabe si mucha gente se espanta lamentablemente por el desconocimiento y pues una simple gripe dice pues ya me enfermé o cuestiones así y pues ahorita como está en toda la situación de sanidad pues ya no queremos ni siquiera toser ni siquiera estornudar porque luego ya es señalada la gente así. Entonces pues sí, como lo comentaban, ahorita hay muchas empresas, no sé qué tantas empresas hayan estado cerrando en Laredo, no sé cómo vean la situación económica en Laredo, Tamaulipas, más que nada, porque pues en Laredo, Texas, sabemos que el gobierno como quiera apoya en ese aspecto, ha estado apoyando, les ha estado llegando cheques o apoyos económicos a las empresas y a las familias también, pero pues ya saben cómo se maneja lamentablemente el gobierno mexicano. Entonces no sé si han visto a raíz de toda esta situación, si las empresas, si las micro y pequeñas empresas que son los que más puede llegarles a afectar, les ha afectado, no sé si han cerrado muchas o realmente son reditables a que ellos, ¿saben qué? No me importa lo que diga el gobierno, yo tengo que comer y abro. No sé cómo les está yendo por allá, chicos, en ese aspecto. Se ven uno que otro como restaurante que sí creo que han caído en quiebra por esto mismo. Y le decía, el Cinemex ya cerró sus puertas en definitivo aquí en Nuevo Laredo. Y joyerías del centro, no sé si también ha pasado que ve que está toda la Guerrero llena del mercado, que está el mercadito y hay joyerías, hay locales. Ajá, sí, sí, sí. Ya varios han cerrado también. Ok, entonces sí está. Hasta quitaron los anuncios y todo lo que tenían de publicidad. Por Sí, lo mismo, me ya imagino que de quedó plano en quiebra. cerraron. Ok. Los vendedores ambulantes, ¿cómo están por allá? Sí, habían bastantitos al principio, cuando empezó la pandemia, habían unos que se ponían a vender cubrebocas, pero ya después los quitaron y ahorita se ven unos cuantos, pero ya muy contados. O sea, sí disminuyeron bastantito. Ok, ok. Pues sí, lamentablemente en todos, yo creo que en todas las partes del país, más que nada, pues depende de la entidad federativa. Compartimos entidad como Tamaulipas y sí, las normas, a mi punto de vista, a mi parecer, han sido un poquito muy estrictas en cuanto a los negocios, porque pues obviamente hay negocios muy pequeños que subsisten día a día y pues lamentablemente, ¿qué es lo que acrecenta esto? Si no tenían, como no tienen un capital vasto para seguir manteniéndose, pues obviamente tienen que cerrar, cierran. Si tenían empleados, pues obviamente tienen que rescindir de sus empleados y obviamente tanto los empleados como el dueño
como el empresario, pues tiene que salir a buscar otra forma de ganar dinero, y pues por eso se ha ido acrecentando esta situación, un pequeño ciclo que va creciendo y no se puede romper por esa misma situación. Cierran, obviamente, y ese mismo empresario, pues ahora, en lugar de ser empresario, se tiene que convertir en empleado, y si no hay empleo, pues entonces ¿de dónde va a sacar el flujo de efectivo también para seguir corriendo con los gastos y todas esas situaciones? Entonces, pues obviamente todo eso tiene que ver. Hay empresas que les decía, una forma de acrecentar el capital, pues es disminuyendo costos, pero si realmente esa disminución de costos, esa disminución va a afectar directamente al precio, y obviamente obviamente no van a tener eh, utilidad, pues de nada va a servir, van a terminar realmente quebrando. Es muy difícil porque no se preveía, obviamente no se preveía esta situación. Yo creo que por lo menos aquí en México no. O sea, muchos dicen, ok, pues en Europa sí, pero pues en Europa tienen la conciencia del ahorro, el poder adquisitivo es mayor, las economías no son tan cambiantes, llevan un equilibrio económico estable, se apoyan entre los mismos países de la Unión Europea, los mismos gobiernos los apoyan, y pues tienen realmente, las familias tienen a lo mejor la cuestión, como tienen un mayor poder adquisitivo, pues tienen para vivir a lo mejor sin trabajar, no sé, por lo menos un cuatrimestre, se les considera un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, en lo que realmente se reactiva toda esa situación, y además que actuaron muy rápidamente y están volviendo, obviamente, a sus cauces normales de economía. Por ejemplo, China, que fue obviamente el país donde radicó toda esta situación, pues ellos ya está su economía, ya se reinició nuevamente, o sea, ellos ya están produciendo, ya están trabajando normal. Entonces, pues, todavía nosotros no, y eso fue, nosotros ya cuánto llevamos, y China en qué tanto tiempo ya reanudó todas sus actividades económicas, y realmente México no ha podido reactivar la parte de economía, y dudo mucho eh, que se reactive muy fácilmente. Como vieron, no sé si ustedes han checado todas las cuestiones, las noticias, o ven cuestiones económicas y financieras. Dicen que el 2021 nos espera un poquito peor que el 2020. ¿Por qué? Porque pues obviamente, a lo mejor, aunque se reanuden las cuestiones económicas, las cuestiones financieras, pero sí nos espera una situación como la del 94, que fue la devaluación, cuando Salinas de Gortari obviamente se llevó la mitad obviamente de los ahorros que tenía, o del fondo base monetario que teníamos como país, como mexicanos. Por eso hubo una devaluación muy fuerte. Entonces nos espera algo por el estilo, ya se ha proyectado, ya el secretario, en este caso de Hacienda, encargado de las finanzas públicas, encargado de la situación de proyecciones de economía, pues ya lo han estado informando en ese aspecto. Entonces, sí nos espera el próximo año muy difícil, aunque las empresas estén reactivándose nuevamente. Obviamente, pues ya el capital que tenían, a lo mejor como colchón, ya está, obviamente, si no ya prescindieron de ellos, pues obviamente ya está por acabárseles. Entonces, ¿cómo van a reactivarse en ese aspecto? O sea, aunque ya den luz verde para volver a comercializar, la única cuestión aquí es pedir préstamos, y entonces se van a endeudar, se van a endrogar, y pues les va a reducir esa utilidad. Simplemente yo creo el próximo año y lo que va de con que sigan manteniéndose activas, ya para mí es mucha ganancia de las diferentes empresas, aunque siga habiendo nada más simplemente un flujo de efectivo, no tanto un aumento de patrimonio de capital, pero aunque siga fluyendo el efectivo, yo creo que es lo que se deben de basar administrativamente, financieramente hablando, contablemente, es en lo que se deben de basar ahorita las empresas, que haya simplemente flujo de efectivo, aunque no haya utilidad, aunque no haya
alguna ampliación del capital de trabajo. Lo importante es, aquí como dicen, subsistir y sobrevivir. Ya después, en años posteriores, se verá, se harán proyecciones y cómo realmente se puede aumentar dicho capital, pero por lo pronto es subsistir a toda esta situación económica que hemos venido presentando. Ok, no sé si quieran aportar algo más, alguien que quiera compartirnos alguna otra situación, chicos. Todo esto va vinculado, obviamente. ¿Por qué? Porque pues nadie tenía un fondo suficiente como para hacer frente a todas estas situaciones realmente. Y ninguna empresa realmente tiene esa cuestión como para hacer, no sé, a lo mejor tener todo un año fiscal sin vender o sin producir o sin realmente tener un flujo de efectivo como normalmente estaba acostumbrado. Ninguna empresa, a nivel mundial, ninguna empresa. Ok, hay una base teórica, obviamente, que sustenta la utilización del capital del trabajo para medir la liquidez, y es la convicción de que mientras más amplio sea el margen de activos circulantes sobre los activos circulantes, se estará en mejores condiciones para pagar las cuentas en medida que vencen. Dice, en la correcta administración del capital de trabajo se deben considerar aspectos que la hacen especialmente importante para la salud financiera de la empresa. Las estadísticas indican que la principal porción del tiempo, la mayoría de los administradores financieros, se dedican a operaciones internas diarias de la empresa que caen bajo el terreno de la administración del capital. Ojo con esta situación, no nos podemos encasillar y obviamente nos va a llevar a la quiebra si nos encasillamos en esta situación. Y es lo que pasó. Se centran mucho en la situación interna de la empresa que no se está analizando, o sea, no se está poniendo la adecuada atención a las situaciones externas, a la economía externa. Entonces se están preocupando obviamente por la cuestión interna, que pasamos o dejamos pasar por largo la situación externa, que también obviamente nos está afectando la economía de todas las empresas, y lo vimos hoy en día. Entonces se centraron tanto en eso, en la situación muy interna de la empresa, en su producción muy interna, sin saber si se va a vender o los factores que están cambiando. Muchas empresas no querían hacer frente a las cuestiones de la mercadotecnia electrónica, del comercio electrónico, del e-commerce, como se le denomina, y hoy en día pues les llegó a afectar más que nada que a otras empresas que ya lo venían manifestando, porque hoy en día no pueden a lo mejor vender presencialmente, no pueden hacer la labor de venta de persona a persona, y tuvieron que acostumbrarse. Obviamente las que ya lo venían haciendo pues se aclimataron perfectamente y simplemente se actualizaron o acrecentaron más esa situación, pero hay otras que pues realmente ni siquiera contemplaban las redes sociales como una forma de vender, ni siquiera contemplaban las transacciones electrónicas una forma de subsistir, y obviamente todo eso les afectó. Entonces se centran muchas veces en operar internamente en la situación sana interna, que descuidaron esa situación que pues tarde o temprano obviamente les terminó afectando y les está terminando afectando, y pues obviamente ¿qué pasa? Que la empresa pues obviamente tiene que cerrar, porque pues obviamente no tiene capital que siga manteniendo vivo, siga manteniendo en flote dicha empresa o dicha organización también. Obviamente los activos circulantes representan el 60% aproximadamente de los activos totales de una empresa. Entonces, pues es más de la mitad de la vida de la empresa, del fluidez de efectivo de la empresa. Entonces, si no tenemos activos circulantes, pues obviamente pues, es redituable, que es consciente que la empresa pues decaiga o llegue a la quiebra también. Obviamente les mencionaba y les platicaba que este tipo de capital pues obviamente es particularmente importante para pequeñas y micro y pequeñas empresas. Aunque estas empresas puedan minimizar su inversión en activos,
arrendando plantas, o sea, rentando plantas y equipo, como les comentaba, si tienen activos fijos, pues no pueden evitar la inversión en efectivo. En cuentas por cobrar o inventarios también tienen que comprar, tienen que invertir en ese tipo de cuestiones. Debido a que una empresa pequeña tiene un acceso limitado de mercados de capital a largo plazo, debe usarse sólidamente el crédito comercial y los préstamos bancarios a corto plazo. Nos dice que los cuales afectan al capital de trabajo aumentando los pasivos circulantes. Entonces, si tiene una empresa pequeña, un flujo de efectivo muy limitado, pues obviamente no va a ser afronte, no va a poder afrontar un crédito donde tenga que incrementar su pasivo circulante, que es lo que les decía. Aunque se reactive esta situación, aunque la empresa, obviamente la micro y pequeña empresa, hablando que es la que constituye la mayor fuente de empleo y la mayor fuerza productiva en un país como México, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Pues no, ya se acabó el flujo de efectivo que tenía, no va a poder hacer frente a un crédito, entonces pues, se va a tener que tomar alguna cuestión, una toma de decisiones que cierra o simplemente sigue subsistiendo sin realmente generar utilidades o generar más incremento en su capital primordial hasta que encuentre otra manera de incrementar su capital de trabajo diario. Hay que hacer énfasis en cuanto a la rentabilidad contra el riesgo, ya lo venimos comentando, y obviamente a mayor riesgo, mayor rentabilidad en esta situación, que es algo muy importante. No sé si tengan alguna otra duda o un otro comentario, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión, chicos. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran aportar más al tema. Ahorita les voy a estar mandando por Classroom el nuevo link para la nueva sesión, para la tercera y última sesión del día. ¿Nadie tiene algo que aportar más al tema? Ok, manden su nombre por el chat, por aquí por Zoom, para la asistencia. No se les vaya a pasar de favor. Entonces ahorita, en unos minutitos más, nos vemos en la tercera sesión, chicos.